Muy buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México a la presentación de las novedades editoriales que conforman la colección Biblioteca Constitucional del INER, una colección creada en el marco del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Agradecemos de antemano a los autores, invitados especiales que se encuentran entre nosotros, entre ellos el doctor Sergio García Ramírez, el doctor Gómez de Silva, el doctor Hermano Soto Flores, entre otros autores. Presento a los integrantes del Presidium. Nos acompañan el senador Enrique Burgos García, senador de la República y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. El doctor José Gamas Torruco, constitucionalista y director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Al doctor Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal. Y a la historiadora Patricia Galeana, directora general de este instituto y quien ha fungido como secretaria técnica del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución, y a quien le cedo el uso de la voz. Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que hoy, pues está de fiesta porque estamos presentando 3 de las series de la colección Biblioteca Constitucional. Como ustedes tienen presente, en el 2013 hubo un acuerdo de los 3 poderes de la Unión para formar un comité que coordinara las actividades en torno al centenario de nuestra Constitución. Y se delegó a esta institución, a su titular, el trabajo de la Secretaría Técnica, que ha sido uno de los grandes honores que he podido tener en mi vida. Y en ese sentido, pues, tuve que pasar todos los recursos que tenía el instituto pues para sacar adelante la Biblioteca Constitucional. Pero tuvimos el apoyo también de instituciones fundamentales para hacer estos trabajos. En cuanto a su elaboración, pues al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a sus destacados investigadores, que son los autores de una buena parte de estos trabajos, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que los que no son de jurídicas, pues son de la Facultad de Derecho. Entonces, fueron pues el grupo académico que nos apoyó para sacar este trabajo. Y contamos también con el Senado de la República, gracias al senador Enrique Burgos, el representante del Senado en este comité, para poder coeditar también parte de esta biblioteca, así como con la Secretaría de Gobernación, con quien también coeditamos otras de las series. Quiero decirles que esta colección de la Biblioteca Constitucional es sin duda pues la colección más, no solamente por número, sino por el contenido que ustedes ya van a oír de las obras. Pues yo creo que es una obra editorial muy digna, importante, para conmemorar este primer centenario de nuestra Carta Magna. Es evidente que nos faltan todavía por hacer, pero ahorita tenemos ya publicados 127 títulos. No hay ninguna otra institución, desde luego, en el país que haya publicado esa cantidad, pero vamos a llegar, yo creo que a más de 200, porque tenemos en proceso ya varios que nos faltan por salir a lo largo del año, que afortunadamente, acuérdense ustedes que todo el año es el centenario, entonces podemos seguirles invitando y pues mandándoles información sobre los nuevos títulos que van saliendo. En esta ocasión estamos presentando 3
colección, de 3 series. Una es la revolución y constitución en las entidades federativas. Esta colección fue coordinada por Daniel Barceló, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Creía yo que iba a venir por aquí, pero a lo mejor nos alcanza más tarde. Y en esta colección, pues ustedes se van a encontrar todos los planes políticos que precedieron o que se dieron a lo largo del movimiento revolucionario en cada una de las entidades, la legislación preconstitucional y las constituciones, cómo después de promulgarse la Constitución de 17 fueron dándose en cada una de las entidades sus propias constituciones. La otra serie que vamos a presentar también es la de los grandes temas constitucionales. Esta serie la coeditamos con la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y pues en ella se ven temas desde derechos humanos, municipio, federalismo, en fin, ustedes pueden encontrar ahí los temas fundamentales tanto de la parte dogmática como de la parte orgánica de nuestra Constitución. Y finalmente, la tercera serie que hoy presentamos es la de Nuestros Derechos. Esta serie tiene ahorita 22 volúmenes, pero no ha terminado, seguirán saliendo otros volúmenes de la misma. Es una coedición con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad y toca desde qué es el derecho hasta los derechos de las niñas y los niños, las mujeres, las personas divorciadas, los trabajadores al servicio del Estado. O sea, todos los sectores de la sociedad pueden encontrar aquí pues cuáles son sus derechos, los derechos que garantiza nuestra Constitución y cómo pueden ejercerlos. Bueno, después de esta introducción, me permito pedirles a nuestros miembros del comité y del consejo, porque el doctor Gamas Torruco es miembro del consejo asesor de este comité, que nos hagan favor de decirnos sus palabras, su opinión sobre esta serie y algunos de sus volúmenes. Primero le pediría yo al senador Enrique Burgos que nos haga favor de presentar la serie de la Revolución y la Constitución en las entidades federativas. Yo quisiera destacar que el senador, además de pues, su brillante carrera política, en donde ha sido lo mismo presidente municipal que gobernador de su estado, diputado, senador ya por segunda ocasión, presidente, como sabemos, de la Comisión de Puntos Constitucionales, es doctor en Derecho y autor, o sea que él ha podido unir el trabajo político y el académico. Por eso es que el trabajo político ha sido tan fructífero. Entonces, entre sus obras yo quisiera destacar Nuestra Constitución de cada día y la evolución constitucional en el México del siglo XX. Quiero decir que también él es coordinador de uno de los volúmenes de la Biblioteca Constitucional, la que se refiere justamente a la evolución del Senado de la República, y también pues vamos a coeditar como otra serie que presentaremos más adelante en otra ocasión, que es la serie en 12 volúmenes, México y la Constitución de 1917. En esta serie vamos a tener desde el contexto histórico, tanto internacional como nacional, del momento en que nace nuestra Constitución, como la evolución de la misma en los 3 poderes, y también cómo ha tenido impacto en todos los ámbitos de la vida nacional, desde cómo recoge la prensa el resultado de esta Constitución y el impacto que tiene, hasta en la narrativa. Entonces, esta será otra presentación a la que ya les estaremos invitando. Senador, si nos hace favor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Ante todo, expresar nuestra mayor gratitud y pleno reconocimiento a la doctora Patricia Galeana, como bien se ha dicho, lo conocemos todos, ha sido uno de los pilares para que en el centenario de nuestra Constitución pudiese haber una serie de trabajos, de ediciones, de eventos y de actos que marcan con mucha nitidez este centenario de pues uno de los momentos más brillantes en el devenir de nuestra patria. Yo quisiera, si me lo permite la doctora Galeana y ustedes desde luego, hacer un poco de recuerdo, de apartarme un poco de cómo se veía desde una entidad federativa, dado que se habla de las constituciones de los estados y la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, cómo se veía en una entidad federativa, qué perspectivas se asomaban cuando justamente pues estaba en los albores de la formación o del surgimiento de esta Constitución. Y hago recuerdo, y perdón por que me gane un poco la queretanidad, pero hago recuerdo de dos maestros muy destacados, constitucionalistas y al propio tiempo cronistas de la ciudad y del estado de Querétaro. Uno fue rector ya fallecido, el maestro Ramírez Álvarez, otro que fue a la vez su alumno, cronista actual de Querétaro, también constitucionalista. ¿Cómo concilian las referencias, las visiones que se tuvo en el 1916, 1917? Y cómo se veía desde una ciudad a la que se señaló, y lo veré más adelante, a la que se le hicieron señalamientos fuertes en los albores de la apertura del Constituyente del 17. El autor del libro Querétaro de la Constitución, Ramírez Álvarez, hace una descripción del escenario que prevalecía en un Querétaro, ciudad de mucha tradición, de una tradición también cultural, cómo se advertía, cómo se veía el arribo, el impresionante arribo de los integrantes, de los diputados constituyentes, y qué impacto causaba pues para efectos de la vida de una entidad, que a su vez pues habría de producir efectos en el constitucionalismo local. Por eso me permití esta liberalidad. Querétaro tenía un punto de referencia. ¿Por qué se fija en un lugar de provincia don Venustiano Carranza? Entre otras cosas, porque se afirmaba entre los que apoyaban y rodeaban la idea de convocar a este constituyente, que la Ciudad de México, que sería la sede natural, pues la capital de la República, que tenía el riesgo de producir muchas distracciones entre los diputados constituyentes, y que eso evitaría concentrarse en el ejercicio de tomar nota puntual de lo que se intentaba hacer. Ustedes recordarán que era un proyecto de reformas a la Constitución de 1857, pero él quería que se concentraran. Y Querétaro parecía que daba las condiciones para que se concentraran realmente en su actividad, una ciudad de entre 50 y 60 mil habitantes aproximadamente, una ciudad quieta, pacífica, que permitía efectivamente que hubiera estas tareas. Pero también había otra razón. La Ciudad de México siempre tendría el riesgo de la cercanía con el movimiento zapatista, y significaba también una eventualidad para el establecimiento del constituyente. Entonces se definió que Querétaro tenía un buen punto de partida. Don Venustiano Carranza visitó Querétaro desde principios del 16,
estuvo en Querétaro el día 2 de enero, es decir, despuntando el año, ya estaba él por allá viendo, revisando, instalando, y en marzo expide el decreto, en marzo del 16, para que Querétaro se convierta en capital provisional de la República Mexicana, y así tuvo ese carácter hasta marzo del 17, ya después de promulgada nuestra Constitución. En el Teatro de la República, en donde ya había habido antecedentes importantes históricos, uno de los más significados probablemente fue que cuando se entona por vez primera el himno nacional, se iba a entonar simultáneamente en varias ciudades, desde luego en la capital de la República, simultáneamente, se había concebido un horario, pero por alguna razón el de Querétaro se entona 2 horas antes, entonces eso le da la connotación de que el primer sitio en donde se entona el himno nacional pues fue en el Teatro Iturbide entonces. Posteriormente, ahí se establece el jurado que había de sentenciar a muerte a Maximiliano de Habsburgo y por supuesto a los generales Miramón y Mejía. Para el 16 el Teatro Iturbide pues era también físicamente el escenario adecuado, el que prestaba las condiciones para una reunión de corte parlamentario, pero que también abría las puertas, y esta es una nota importante, a un constituyente revolucionario, a un constituyente que emergía de la nación entera, de una república que pasaba por el porfiriato, pero que traía la suficiente dosis del pacto original desde 24, la dosis del federalismo, ratificada en el 57 y que quería ser ratificada ahí. Por eso la oportunidad, doctora, de que al abrirse el tema del federalismo, del constitucionalismo mexicano, también se abra el por qué los estados, qué alcance tenía históricamente en el momento cada una de las entidades federativas. El Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, lo calificaba Ramírez Álvarez, el fallecido rector de Querétaro, como el aula magna del derecho constitucional revolucionario, y se empeñaba mucho en darle esa connotación revolucionario porque finalmente surge de los reclamos, de las exigencias de un movimiento revolucionario fresco aún, es decir, todavía ni siquiera resuelto en muchos de sus aspectos, y también el compromiso de insertar con un documento de primerísimo orden un movimiento social que tenía que desembocar en un documento de orden constitucional, es decir, fundamental, fundacional, y por eso pues era también la connotación de aula magna del derecho constitucional. Pero en el ánimo, un ánimo de algarabía que existía porque se convocaba un constituyente y porque don Venustiano Carranza visitaba y frecuentaba ya a Querétaro y tomaba decisiones de alta significación, como decíamos, el de que se decretara a la ciudad de Querétaro como capital provisional de la República, pues dentro del entusiasmo, en sus iniciales visitas, le ofrecen un banquete en un lugar cercano a Querétaro, decían a 8 leguas en aquel tiempo, pero cercano a Querétaro, que era el lugar donde se proveía de agua a la ciudad de Querétaro. Venía de ahí, pasaba por el acueducto que muchos de ustedes conocen y llegaba a Querétaro, bueno, en aquel lugar que era pues impregnado de huertas, de aguacates, un lugar que le gustaba mucho a don Venustiano. Ahí le ofrecen un banquete inicial para darle la bienvenida y para augurar que los trabajos serían trabajos de gran trascendencia, que serían fecundos y que dejarían
huella en la historia del país, de nuestra nación. Pero ocurre que en esa comida iba entonces un joven invitado, don Gerardo Murillo, el doctor Atl. Y si ustedes me lo permiten, dar una breve referencia de lo que ocurre en aquella comida. El doctor Atl dice, pues enhorabuena que estemos aquí, enhorabuena que estemos cercanos al inicio de un Congreso Constituyente, pero ¿por qué Querétaro? Dice, ¿por qué Querétaro? Si Querétaro es una ciudad reaccionaria, ¿qué le motiva, señor Carranza, a que haya sido? Qué bueno por lo que se hace, pero ¿por qué aquí? Entonces era un señalamiento muy fuerte, era una acusación fuerte la del doctor Atl. Y dice el cronista que pues muchos se abstuvieron porque sentían la solemnidad de la presencia de don Venustiano, no querían descomponer el escenario y estaban atentos pero indignados por lo que se había dicho en aquella ocasión. Entonces, al finalizar la comida, el banquete, don Venustiano, dice el autor, pues se pone de pie, una presencia fuerte la de don Venustiano, atractiva su figura, y hace algunos pronunciamientos. No lo voy a leer todo, pero sí algunos párrafos, si ustedes me lo permiten. Dice: señoras, señoritas, señores, es para mí una grata satisfacción ver al lado nuestro y sentadas en torno a esta mesa a las representantes del bello sexo de Querétaro, porque en la lucha que hemos emprendido, ellas también han tomado una parte muy importante, fortaleciendo nuestro espíritu para poder llegar al triunfo. Y sí, muy pocas han sido a luchar por las armas en la mano, en cambio todas han estado siempre y han sentido con nosotros en los días de prueba. Una gentileza, una galantería de don Venustiano Carranza también en aquella ocasión. Y sigue diciendo en otro párrafo: al partir de Veracruz tenía yo fija la mirada en Querétaro. Ya estaba, él dice, ya estaba clavada la idea de que fuera Querétaro, a donde acabamos de llegar. La tenía también durante la campaña, cuando inició su avance al norte del General Obregón, como el punto en donde tuviera que decidirse la suerte de nuestra lucha. Estaba muy pensado. La profecía se realizó, los campos de Celaya se cubrieron de sangre y de gloria, y el ejército constitucionalista desde ese día quedó seguro del triunfo sobre la reacción. Por esto ha sido un motivo de satisfacción para mí haber venido a fijar aquí la residencia accidental del gobierno para continuar la obra que hemos emprendido, y al haberme fijado en Querétaro es porque en esta ciudad histórica, en donde casi se iniciara la independencia, tomando parte activa a un matrimonio feliz, el del corregidor y la corregidora, fue más tarde donde viniera a albergarse el gobierno de la República para llevar a efecto los tratados que, si nos quitaban una parte del territorio, salvarían cuando menos la dignidad de la nación. Y fue también donde 4 lustros después se desarrollaran los últimos acontecimientos de un efímero imperio, al decidirse la suerte de la República triunfante después de una larga lucha. Por esto es para nosotros muy grata la llegada a esta ciudad, viniendo a inspirar todos nuestros actos, todos nuestros deseos y todos nuestros esfuerzos para el mejoramiento de la República, en los recuerdos de los acontecimientos históricos que aquí tuvieron lugar. En otra parte, en otro fragmento dice: yo no juzgo que la ciudad sea reaccionaria como acaba de expresarlo el doctor Atl. La reacción está en las clases elevadas de toda la República. Tenía una percepción muy clara de cómo estaban las cosas. En los próceres de la capital, pero el pueblo de aquí, como el de Coahuila y el de Sonora, que tanto han luchado por sus libertades, es liberal
y tiene confianza en el triunfo de sus destinos. La lucha militar está ya casi terminada. Lo más importante de la reacción ha sido vencido y dispersado por el norte, y solo queda lo que no es reacción y es nada. Y luego hace una referencia al zapatismo, pero finalmente, concluyo con este párrafo, dice: aquí, señores, se expedirán probablemente las últimas leyes, se darán los últimos decretos y tal vez hasta la última constitución que México necesita para que pueda encauzarse, para que pueda mantener su independencia. Esto es lo que se propone en la revolución en el momento actual, para que la República tenga a salvo los derechos que le corresponden como nación independiente y libre, como nación que debe mantenerse intacta su independencia. Nosotros tratamos de construir una sociedad como la de las naciones adelantadas de la tierra, procurando que desaparezca la diferencia en la legislación que ha traído las diferencias de poder, que ha obligado a cada país a procurar conservar su independencia para conservar la tranquilidad de sus nacionales, y de aquí las relaciones de justicia hasta colocarse cada cual en su lugar conforme le corresponda, a conservar ante todo la integridad de la nación y su independencia. Es a lo que también aspira muy principalmente la revolución actual, aparte de buscar el bienestar social, para que así ninguna de las demás naciones se crea autorizada a pisar nuestro suelo. El que don Venustiano haya pronunciado esta respuesta directa al doctor, pero una defensa, digamos, de las entidades federativas, porque al defender a Querétaro lo dice él, no, si no son las entidades las reaccionarias, son ciertos segmentos, son ciertas capas. Aquí también se inspira libertad y se inspira progreso. ¿Por qué lo traje a colación, doctora, este pensamiento? Porque para mí es el vínculo en donde las entidades, la expresión popular de cada uno de nuestros estados cierra la pinza con la idea de lo general, lo particular y lo general, que era finalmente la idea federalista. Recuerdo, y con esto concluyo, escuché en alguna ocasión a un profesor español decir que los historiadores, que es lo que aquí se está haciendo, que los historiadores son una especie de profetas al revés, que la historia marca los trazos fundamentales, cambian las épocas, cambian las circunstancias, cambian hasta las técnicas, pero los principios y las tendencias no cambian. Por eso decía él, el historiador es un profeta al revés. Entonces, al reunirnos a tratar temas históricos, particularmente los de las constituciones y en particular de la Constitución de 17, pretenderíamos con ustedes, maestras y maestros que tanto han aportado, dar un pronóstico o una pincelada de lo que será el constitucionalismo de los años venideros. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Burgos por su participación. Bueno, quiero decirles que obviamente el libro que menciona el senador es parte de la Biblioteca Constitucional, Querétaro de la Constitución, la Constitución de Querétaro, en donde pues van ustedes a poder continuar leyendo todo lo que significó pues para Querétaro ser la capital de la República, y por qué don Venustiano, que era un amante de la historia. Por eso fue el estadista que fue, porque era un lector, se sabía la historia de México al revés y al derecho, y era un admirador de Juárez además. Y seguía, bueno, por eso se fue a instalar a Veracruz, como se había ido Juárez, y quiso regresar, pero ya no llegó, lamentablemente, la segunda vez. Y por eso se fue a Querétaro. Y bueno, pues justamente estamos por celebrar el sesquicentenario del triunfo de la República con la toma de Querétaro, ¿verdad? Entonces, bueno, pues me pareció muy bonito que nos recordara estas palabras de don Venustiano, que además también apoyó mucho a las mujeres.
La verdad, bueno, pues Ermila Galindo, esta gran feminista que propuso la ciudadanía para las mujeres al constituyente, pues era su secretaria particular. Él había dado la ley del divorcio, que por ahí las malas lenguas, a quienes yo no doy crédito, dicen que lo que pasa es que algunos generales querían deshacerse de su esposa entrada en años y casarse con alguna jovencita. Yo sinceramente no creo que haya sido esa la razón de que se diera la ley del divorcio. Fue influencia de Ermila Galindo. Y toda la justificación que da, bueno, pues habla de la conciencia que él tenía de que cuando un matrimonio no funcionaba y la mujer era maltratada por su esposo, había que liberarla. Es muy bonita toda esa parte. Entonces, bueno, pues vamos a continuar ahora con la presentación de la serie Los grandes temas constitucionales. Yo quisiera decir, antes de que el maestro José Gamas Torruco nos haga favor de darnos sus comentarios, que bueno, pues él también es doctor en Derecho por la UNAM, con estudios de posgrado en París y en Estrasburgo, profesor titular de la Facultad de Derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y pues ha sido embajador de nuestro país en Australia, en Nueva Zelanda. Fue el fundador del Museo de las Constituciones que ayer reinauguró el señor rector, en fin, ya con la tecnología de punta de estos días para los museos, y actualmente es el director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM, consejero asesor del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución y autor de obras muy importantes. Pues es un clásico su obra del federalismo mexicano, y dentro de la Biblioteca Constitucional él es el autor de los grandes debates del Congreso Constituyente de Querétaro, que se publica en esta biblioteca, y también en el entorno económico, político, jurídico y cultural de México en 1917, también es coautor de esta obra que publicamos con el Fondo de Cultura Económica. Escuchamos al maestro Gamas Torruco. Muchas gracias, doctora. Esta colección, Grandes Temas Constitucionales, responde a la idea de mostrar cuál ha sido la evolución precisamente de grandes ideas, o sea, de las instituciones básicas de la Constitución de 1917 hasta el día de hoy. En realidad es paralela al cambio que ha sufrido la sociedad mexicana desde 1917 hasta el día de hoy. O sea, estamos en una sociedad totalmente distinta, pero al mismo tiempo las ideas se han conservado, algunas se han modificado, y a ello obedece precisamente el que se haya concebido esta obra. Es básicamente didáctica, pero en general ha conservado una presentación tal que puede ser entendida, creo, sin necesidad de una preparación jurídica, dado que se ha logrado en todos los libros una redacción clara, diáfana y no por ello con pérdida de la profundidad. Son 11 libros, de los cuales se han en este momento editado 10. Faltaría, y lo menciono, el de Municipio Libre, que escribe Salvador Valencia. Nadie mejor que Salvador para escribir sobre este tema,
pues lo esperamos y seguramente saldrá en los próximos días. Voy a referirme en términos generales, pero también mencionando a los autores y los temas, porque creo que merece la pena. Es una obra que no puede pasar desapercibida y sería injusto no mencionar en este momento a quienes dedicaron su tiempo, su esfuerzo y su talento para lograr conformar esta colección. Me voy a referir en un orden que pues es totalmente convencional, pero fundamentalmente hablando primero de los temas referentes a los derechos, en segundo lugar los temas referentes a la estructura del Estado y de los poderes del gobierno, y por último los derechos de tipo social. Es un arreglo totalmente convencional, no obedece más que a la necesidad de ordenar los temas, y creo que un poco seguimos el formato de la propia Constitución. En primer lugar, menciono los derechos humanos en el centenario de la Constitución de 1917, obra que coordinó Luis Raúl González Pérez. Voy a evitar mencionar todos los títulos de nobleza de cada uno de los autores, son de sobra conocidos, y simplemente vamos a mencionarlos como son nuestros compañeros, nuestros amigos y desde luego juristas destacados. En este volumen básicamente hay una concepción general que es la evolución conceptual de los derechos desde 1917 hasta el día de hoy. Y una consideración final del coordinador a la que me voy a referir dentro de un momento. Colaboran en esta obra Ricardo Sepúlveda, Alfredo Sánchez Castañeda, José Ulises Carmona Tinoco, Julieta Morales Sánchez y Francisco Ibarra Palafox. No sé si alguno de los mencionados está presente. No. Impresiona mucho el, diríamos, mensaje final del libro, que es un texto de Luis Raúl González Pérez, donde reconoce que los derechos han alcanzado un amplio desarrollo, pero que el día de hoy nos enfrentamos a la debilidad del Estado de Derecho. Por una parte, hemos tenido una enorme evolución de todos los derechos, pero por otra parte estamos en un momento de debilidad del Estado de Derecho. Y señala inseguridad, violencia, corrupción, impunidad, exclusión como graves cuestionamientos sociales, y advierte la necesidad de una convicción social y de una atención programática y presupuestal al desarrollo. Esas son las consideraciones finales que hace nuestro amigo Luis Raúl. Un segundo libro es el dedicado al derecho a la educación, que escribe Luz Helena Galván Lafragua, donde se hace una historia de la educación hasta la restauración de la República, o sea, desde el comienzo de México hasta la restauración de la República, después los esfuerzos hasta 1917, el movimiento revolucionario y el papel que la educación tuvo en la conciencia de los revolucionarios y posteriormente
de los constituyentes, hace alusión a la primera reforma constitucional, la del general Obregón, que fue la concesión de facultades a la Federación en materia educativa, concurrentes con los estados, pero encaminada a la fundación de la Secretaría de Educación Pública, que fue, desde luego, encabezada tan pronto como se logró la reforma constitucional por José Vasconcelos. Otro libro es el relativo al derecho cultural de Luis Humberto Cacho Pérez, donde es muy interesante porque el derecho a la cultura no estaba originalmente en la Constitución de 1917, aunque implícitamente se consideraba la cultura, pero no se valoraba la cultura como se está valorando recientemente, y eso está muy bien destacado en este libro, donde también se hace una recopilación notable de la legislación vigente en la materia. Otro libro notable escrito por nuestro querido amigo Sergio García Ramírez, él sí aquí presente, sobre el sistema penal. Nadie mejor que él, eso lo sabemos, para escribir sobre este tema. Aquí se analizan los cambios constitucionales que se han venido dando al sistema penal. Él habla del ajuste del sistema penal al federalismo, toda esta problemática que hemos tenido en materia de competencias, el delito, la pena. Él habla del personal, el inculpado, el juzgador, el acusador, la víctima, el enjuiciamiento, cómo todos estos conceptos van evolucionando, y termina con una profunda reflexión sobre el auge de la criminalidad y de la inseguridad y de la leve línea que separa a la democracia del autoritarismo, que hay que tener presente en los tiempos en que se está presentando toda esta problemática. Y tiene una frase, un pensamiento que habla del inquietante encuentro de la debilidad del ser humano frente a la fuerza del Estado. Ojalá y no llegáramos a ese punto en que por salvar la libertad cayéramos precisamente en lo contrario. Y esa es una reflexión profunda, impresionante. Felicidades, doctor. Esto es por lo que hace a los derechos. En lo que hace a la forma de Estado, a la forma de gobierno, hay varios volúmenes importantes. Desde luego, el sistema federal mexicano, escrito por José María Serna, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde habla de los aspectos fundamentales del sistema federal mexicano, y esto que creo que puede ser muy útil para quien no tiene conocimiento previo del derecho constitucional o del derecho en general, explica con mucha claridad la distribución de competencias, que eso es pues básicamente la explicación del Estado federal mismo. La coordinación necesaria que él señala entre los dos órdenes y que se ha dado en algunos casos y no se ha dado en otros, o se ha dado defectuosamente. Habla del Senado como una representación territorial desdibujada, o sea, la figura del Senado que en estricto federalismo debe ser la representación
de las entidades federativas, pero ahora se ha mezclado con todo el sistema de representación proporcional. Pero en fin, habla de esto y desde luego termina con casi con puntos suspensivos la Ciudad de México junto con el municipio frente a la federación, toda la problemática que de ello puede derivar. También me place mucho presentar el derecho procesal constitucional, y el señor coordinador está aquí presente, el maestro Armando Soto Flores. Yo considero que es una obra muy importante, me place también porque es íntegramente escrita por profesores de la Facultad de Derecho y encabezada pues nada menos que por Raúl Contreras Bustamante, nuestro actual director, donde él conceptualiza precisamente lo que es el derecho procesal constitucional, disciplina que, como ustedes saben, pues es prácticamente nueva, aunque los señalamientos que se hacen en estos trabajos es que aparecen ya las ideas de un derecho procesal constitucional desde 24, nada más que no se les da la suficiente conceptualización y no estaba la época en ese momento para entender que era necesario el procedimentar la protección a la Constitución, que inclusive en 24, que aquí se señala con toda claridad, y lo señala aquí nuestro querido amigo Víctor Manuel Garay al hablar del juicio de amparo, que en 24, contra lo que se dice que no había declaración de derechos humanos, él mismo señala que sí había protección de algunos derechos. Claro, los derechos que se concebían en la época, pero ahí estaban protegidos precisamente en la protección que merecían a base de limitaciones a los poderes ejecutivo y judicial. Y ahí está una importante lista de derechos fundamentales. El desarrollo histórico de la disciplina lo hace Sergio Martínez Rábago. Desde luego, el juicio de amparo, sobre el cual escribe Víctor Manuel Garay, actual secretario de nuestra facultad, secretario general. La defensa constitucional, estupendo artículo de Fernando Cerrado Migallón y de Rodolfo Brito Melgarejo. Junto a él, ya las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad por Armando Guadalupe Soto Flores. El control constitucional de las reformas constitucionales, este es un artículo bastante novedoso, escrito por Roberto Ávila Ornelas. Control constitucional de las reformas constitucionales, poco se había escrito sobre esta materia. El control de los asentamientos humanos y del medio ambiente, de Fernando Flores Trejo. El control de los derechos políticos y electorales, de Saúl Barrita Mendoza. Las bases para las candidaturas independientes, también en los términos que se plantean, y el control de las constituciones locales, que nuevamente me refiero al primer artículo, al de Raúl Contreras Bustamante. Este es un tema también importantísimo y que está tomando actualidad. Las constituciones locales obviamente tienen una protección y tienen pues todos los elementos para establecer los mecanismos paralelos, digamos, en el aspecto conceptual a los mecanismos que actualmente existe para los poderes federales. El papel de la Suprema Corte de Justicia que se discute en esta materia
y desde luego pues el papel relevante que este tema va a tener ahora con la Constitución de la Ciudad de México. Entonces el tema que allí trata Raúl es muy importante, el control de la constitucionalidad local. La separación de poderes, otro tema importantísimo que escribe Mario Melgar Adalid. Por fin aparece el reconocimiento de John Locke como autor de la división de poderes, porque siempre se destaca a Montesquieu, pero habría que leer antes a John Locke. Habla con mucho conocimiento de la Constitución de los Estados Unidos de América, del papel de la Suprema Corte de Justicia, desde luego de la separación de poderes en México, de la idea de colaboración de poderes que tratamos de enseñar y de que se practique todos los profesores de Derecho Constitucional, el problema de la suspensión, tanto él habla del veto, él habla de la suspensión de garantías constitucionales, en fin, y las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Otra obra destacada también, y le hacemos un reconocimiento a nuestro querido compañero y amigo Jorge Fernández Ruiz, notable su derecho administrativo. Por lo completo y porque de veras creo que se puede leer sin un conocimiento jurídico para entender toda la complejidad de la administración pública. Es verdaderamente de llamar la atención. Claro, lo conoce uno, es un gran talento, pero el libro es estupendo y toca prácticamente todo. El desarrollo, conceptos, fuentes y principios generales, para empezar. La administración pública, ¿qué es la administración pública? ¿Cómo se forma la administración pública? ¿Cómo está diseñada en la Constitución? El acto y el procedimiento administrativo, el contrato administrativo. Piensa uno inmediatamente en las ahora licitaciones a las que él se refiere. El contrato administrativo ahora, con las últimas reformas constitucionales, ha adquirido una importancia pero básica. El patrimonio del Estado, el servicio público, incluyendo la responsabilidad del funcionario público, el control de la administración pública y finalmente el empleo público. José Dávalos, exdirector también de nuestra facultad, escribe el derecho constitucional laboral. Él hace pues la relación que ya hemos comentado muchísimo aquí en diversos foros, en diversas conferencias sobre la evolución del derecho del trabajo. Él lleva el derecho del trabajo hasta sus orígenes, su historia hasta 1917, que es importante ver todos esos antecedentes, cómo van gestando los cambios que después recoge el constituyente. Naturalmente, la labor del Congreso Constituyente y la evolución posterior, él hace algunas propuestas de añadidos, adiciones y de reformas a la legislación laboral. Por último, el derecho agrario, escrito por Jorge Gómez de Silva Cano, donde se hace una relación histórica del problema de la tierra desde los orígenes, maestro, desde los orígenes, la Constitución de 1917, las reformas y la evolución del derecho agrario actual, hasta la actual redacción
del artículo 27 después de las últimas reformas que se hicieron, con un lenguaje muy ponderado, más bien explicativo y no haciendo juicios ligeros a un problema muy complejo. Me llamó mucho la atención, maestro, que se haya expresado en esa forma, porque creo que ahí caemos mucho en juicios y no tenemos suficientes elementos. Entre otras cosas, no he encontrado elementos suficientes para poder señalar cuál es la situación de la agricultura nacional en este momento. No encuentro esos elementos. En fin, he hablado de esos 10 volúmenes, yo los recomiendo ampliamente, no solamente para las escuelas de derecho, donde creo que podríamos pensar en distribuirlos, hacerlos del conocimiento de las universidades de provincia y desde luego pues mantener estas obras al día. Y esto es muy importante porque hay cambios que se avisoran, hay cambios necesarios y pues en todo esto, aunque en los libros siempre se señala la necesidad de actuar y un poco el temor de que lo que está ocurriendo actualmente nos lleve a soluciones autoritarias, también está siempre presente la sugerencia de que todo podrá resolverse dentro del régimen de derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro José Gamas Torruco. Yo creo que para todos, no nada más para los expertos en derecho, pues estas obras, la serie de los grandes temas constitucionales, viene a abonar uno de los ejes que se propuso el comité desde su creación. Por una parte, el rememorar, recordar a los grandes hombres que nos dieron la constitución más avanzada de su tiempo, difundir el contenido de la misma y reflexionar sobre la mejor manera de su cumplimiento. Bueno, nuestra gratitud, desde luego, para las instituciones que pudieron pues, ayudarnos a sacar esta encomienda adelante, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a sus investigadores, a los autores de la Facultad de Derecho y a la Secretaría de Gobernación por auspiciar la publicación. Y ahora vamos a pedirle al consejero Alfonso Pérez Daza sus comentarios sobre la serie Nuestros Derechos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo quisiera destacar que el consejero Pérez Daza también es doctor en Derecho por la UNAM, con estudios de posgrado en Salamanca y Estrasburgo, es catedrático en diversas universidades y pues es miembro del comité para la conmemoración del centenario de nuestra Constitución, representando al Poder Judicial. Él tiene varias obras de su especialidad: Introducción al Derecho Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales y Proceso Penal Acusatorio, entre otros. Escuchamos al consejero Pérez Daza. Muchas gracias, buenas tardes, doctora Patricia Galeana. Es un honor para mí estar en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para presentar la colección de nuestros derechos en el marco del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprecio que se me haya considerado para participar, pero sobre todo el placer de haber escuchado al senador Enrique Burgos y al doctor José Gamas por la extraordinaria presentación que han hecho de este marco de obras que están conmemorando precisamente el centenario de la Constitución.
Doctora Patricia Galeana, tengo una presentación que dura 1 hora 40 minutos aproximadamente, pero por respeto a mis maestros de la UNAM aquí presentes, solo ocuparé 10 minutos más de su valioso tiempo. Nuestra norma fundamental cumple 100 años. Los derechos plasmados en ella se han servido no solo para consolidar un Estado moderno, sino también como inspiración universal del derecho constitucional social. Sobre la base de su contenido, hemos construido un sistema normativo que tiene como eje principal el respeto de los derechos de las personas. Gracias a ello, en los últimos 100 años, hemos visto importantes avances en el reconocimiento de las libertades individuales y en la construcción de mecanismos efectivos para su protección. Solo unos ejemplos: recordar el reconocimiento del derecho a votar en las elecciones de las mujeres, 1953, la configuración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1992 como un órgano público, autónomo, independiente de los 3 poderes tradicionales, la consolidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional, así como el fortalecimiento del juicio de amparo como un medio de defensa efectivo a los derechos fundamentales desde la reforma de 1995. Este compromiso institucional con los derechos de las personas nos llevó a la reforma del 2011 en materia de los derechos humanos. Se dio un valor definitivo a las normas internacionales adoptadas por México. Se incorpora este concepto de los derechos humanos en sustitución de las garantías individuales y se adoptan principios que fortalecen la protección de esos derechos fundamentales, como la interpretación más favorable y el principio pro homine. Entonces, ¿qué mejor manera de celebrar nuestra Constitución divulgando los derechos que encuentran cobijo en ella y en el sistema normativo al que le da soporte? Ese es el gran aporte de la colección que tengo el honor de presentar. Los libros que tienen ustedes aquí muestran una compilación invaluable de los derechos reconocidos en el sistema jurídico mexicano vigente. Su primera edición, impulsada por el doctor Diego Valadez en el año 2000 como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tuvo un gran acierto de hacer un ejercicio de compilación práctico y didáctico, más que puramente científico y académico. Como resultado, expertos en diversas ramas del derecho expresan en un lenguaje sencillo y mediante una lectura ágil las prerrogativas que tenemos como ciudadanos, acercando de esta manera su conocimiento a todo aquel que se interese por leer cada uno de sus tomos. Los textos destacan por su vocación pedagógica y práctica, por lo que cualquier persona puede entender fácilmente su contenido. Pero sobre todo la característica que distingue esta colección es la especialización. Cada libro responde a un grupo específico de ciudadanos, permitiendo con ello su identificación inmediata y propiciando el acercamiento a su contenido dependiendo del interés que cada persona tenga en participar. La segunda edición se enriquece con la aportación de más juristas y con la actualización de los textos a 17 años de su redacción original. Así, juntos, los temas tenemos, como ya se mencionaron muchos de ellos, derechos de las mujeres, de la propiedad, etcétera. Solo por citar alguno de ellos, todos tienen un gran valor didáctico y de divulgación. Leyendo todas las obras que integran la colección, permítanme destacar 3 características comunes. Todas ahondan en el estudio de temas poco explorados por la academia. 2, nos muestran que los derechos convergen en un individuo. Y 3, la tercera característica que permea en todos los libros de la colección es que presentan propuestas de una aplicación futura. Sería imposible por el tiempo que tengo referirme a todos y cada uno de ellos, y por eso escojo el escrito por mi maestro doctor Sergio García Ramírez junto con Erika Uribe, que se intitula Los derechos de los servidores públicos. En esta obra me parece que el método que presenta el libro es interesante porque se ve desde una perspectiva diferente. El derecho que tiene el servidor público. Hemos entendido que el servidor público como autoridad ejerce su facultad
de acto autoritario, del ejercicio de la fuerza pública, pero ¿qué pasa desde la perspectiva de aquellos casos en que los controles que tienen los propios servidores públicos hacen necesario que todos los servidores públicos conozcamos nuestros derechos y la forma de defendernos? No solamente la lectura de este libro me permitió aprender muchos de los temas que se presentan para la defensa de los derechos de los servidores públicos, sino que incluso me permitió hacer una reflexión en razón de una jurisprudencia que se cita en este texto en la página 175, que hace referencia al principio que establece o que interpreta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ne bis in idem, y concluye que es independiente la responsabilidad administrativa de los servidores públicos respecto de la responsabilidad penal. Es posible que en un hecho de corrupción, que se encuentra un servidor público aceptando un soborno, el cohecho, es posible atacar ese acto ilícito desde el ámbito administrativo y también lo es desde el ámbito penal. Pero desde la perspectiva de los derechos de los servidores públicos, cuando hacemos una equiparación entre los principios del derecho penal y los principios del derecho sancionatorio, se han presentado casos en donde al servidor público se le pretende atribuir una responsabilidad administrativa argumentando que no ha prescrito la infracción en razón de que se le imputa una omisión. Entonces, si hay una norma que te obligaba a ti a presentar cierto informe, resulta que han llegado a interpretar algunos órganos de control que como al día de hoy, 10 años después, no se ha presentado ese informe, entonces es una conducta omisiva permanente o continua y que por lo tanto no ha prescrito la conducta y es factible sancionar. Yo creo en esta reflexión que me hizo aprender del libro que ahora presento, es el que es posible que pensemos en llevar a las legislaciones en materia disciplinaria varias figuras del derecho penal que permitirían dar mayor certeza jurídica a estos temas, porque no hay un solo artículo en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ni tampoco en la nueva Ley General que entra en vigor el próximo mes de junio, no hay un solo artículo que hable de la infracción, de las características del delito como si fuera del delito continuado o la infracción continuada. Esta ficción jurídica que hace referencia el artículo 7 del Código Penal Federal en su párrafo tercero, que puede hacerse una ficción diciendo que se trata todo de un conjunto cuando hay identidad de sujeto pasivo, cuando hay una infracción a la misma norma penal y hay reiteración de conductas, yo creo que podría al mismo tiempo llevarse a la materia administrativa para que se pueda también, desde esa perspectiva, unificar en qué casos y bajo qué condiciones se puede interpretar que hay continuidad en las conductas de naturaleza administrativa. Por eso es que yo creo que el texto que menciono, así como el resto de los textos, no solamente nos dan información, conocimientos, sino que nos permiten hacer reflexiones para ver en el futuro qué otras contribuciones podríamos hacer en materia de todos estos derechos que se mencionan. El de la jornada diaria ordinaria y extraordinaria, el derecho al descanso y la licencia, el salario igual para un trabajo igual sin distinción de género, el aguinaldo anual al menos de 40 días de salario, el derecho a los préstamos de largo plazo para la vivienda, entre otros. Sin duda es una aportación interesante y por ello resulta tener valioso un documento que permita que conozcamos nuestros derechos, así como los mecanismos con los que cuentan para defenderse legalmente respecto de las responsabilidades administrativas, civiles, penales o políticas que se les pretenda fincar a los servidores públicos. Además, esta aportación nos recuerda que los servidores públicos son también trabajadores y que por tanto cuentan con los mismos derechos laborales y sociales que quienes prestan sus servicios en el sector privado. Nos recuerda que el servidor público, no solo los altos mandos de la administración, sino que todas las personas que diariamente laboran en las ventanillas y escritorios de las oficinas públicas,
en las calles como en los trabajadores de recolección de basura, policías y agentes de tránsito, e incluso fuera del país como los miembros del servicio exterior, siendo conscientes de ellos, quizás seamos más cautos a la hora de criticar su desempeño. En suma, la obra nos invita a ver al servidor público como un semejante, como otro ciudadano que solo se diferencia de los demás por el área en la que labora, pero que, al igual que los demás, tiene derechos reconocidos por la ley. Este es un solo ejemplo de las aportaciones de esta colección. En general, cada autor ha hecho un trabajo extraordinario de compilación histórica y normativa, por lo que el lector debe confiar en que tendrá en sus manos la información indispensable para conocer los derechos que le protegen en cada una de las facetas en las que desarrolla su actividad. Termino con esta reflexión. Decía Kelsen que las normas pueden ser vigentes sin ser válidas y que ello sucede cuando no son aplicadas. La falta de aplicación las convierte en un mero propósito y en poco más que letra inerte. Por ello, la mejor manera de celebrar el centenario de nuestra Constitución es asegurando no solo la vigencia, sino la validez del sistema jurídico construido sobre su base. La colección Nuestros Derechos cumple con este propósito, ya que pone al alcance de los ciudadanos el conocimiento suficiente para hacer valer sus derechos, convirtiendo los preceptos normativos en verdaderas reglas de protección y el anhelo de justicia para todos en una realidad. Muchas gracias.